los oyentes están de acuerdo en que grabemos la clase. ¿Sí o Sí, no? estamos de Sí, estamos acuerdo. de acuerdo. Eso, listo. Entonces ya queda esa evidencia ahí. Muchas gracias. Entonces, yo lo pongo aquí un poquito más grande, propiedades del texto, porque ya sabemos que la grabación no queda tan bien. Entonces, para eso tenemos los recursos también, ¿sí o no? Ok. Y voy a quitar esas cuadrículas. Listo. Bueno, el eje tampoco nos interesa, esos ejes, quitémoslos. Listo. Y si lo vamos a hacer en 3D, vamos a hacer la vista 3D. Porque dice en el libro, dice cómo se muestra la figura. Es una línea de carga, ¿sí? Una línea de carga. Entonces la idea es calcular el campo eléctrico a una distancia R del eje de la línea, ¿sí o no? Dice, encuentra el campo eléctrico a una distancia R desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud lambda. Entonces, para hacerle eso acá, vamos a simplemente, tenemos una línea de carga infinita, no la va a ser infinita para poder que, va a tomar una línea, un segmento larguito, para poner ahí. Está llena de cargas, está cargada, tiene cargas distribuidas uniformemente en toda la línea, uniformemente en toda la línea. ¿Listo? Son positivas. Bueno, son positivas. Vamos, me las deja, aquí no me las deja marcar todas. Quería, pero para poner las colores, dejemos las azules, no importa, ya sabemos que son positivas, ¿sí o qué? Bueno, la idea es, vamos a calcular a una distancia R. Va a definir aquí un radio de R para que me deje escribir deslizadores, me tengo que sentar en la parte de gráfica en 2D para que él me deje tomar la opción de deslizador. Va a tomar un radio R. Este R para nosotros va a ser el radio de Gauss. Los radios siempre son positivos, porque son longitudes, y las longitudes siempre son positivas. De ahora, vamos a construir, me paro aquí, porque voy a construir un cilindro, de radio R. ¿Cuál R? El R a donde necesitamos calcular el campo, a una distancia R del centro, que lo quiero en este punto, pues entonces llevo el radio hasta ese punto. ¿Listo? Lo puedo llevar hasta el punto donde a mí me dé la gana, no es grosería, es la verdad. ¿Sí? Yo puedo llevar la superficie gaussiana al punto donde yo quiera. ¿Listo? Porque la superficie gaussiana es hipotética. Bueno, entonces necesitamos calcular a una distancia R del cilindro, en un punto que está a una distancia R por acá, del eje de la línea, ¿listo? Entonces mire que yo siempre va a estar en, ese R está en el radio gaussiano que yo elija, ¿listo? Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss. Como les dije, la ley de Gauss es para hacer las cosas más fáciles. Este problema lo podemos hacer utilizando la ley de Coulomb y sale un problema relativamente largo, ¿sí? Por Gauss, esos salen 3 o 4 renglones. Entonces dicen, lo primero que hacemos es escribir la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que dice es que la integral cerrada, de E escalarmente por dA, del vector de campo eléctrico, vector E, escalarmente
por el diferencial de área. Esto es, esto que tenemos acá se llama flujo eléctrico. Y esto es igual a Q interior dividido epsilon su cero. Q interior dividido epsilon su cero. Vamos a traer el epsilon de acá. Sub cero. Está pidiendo pista, está pidiendo entrar. No. Ok. Cuando sienta que alguien está pidiendo permiso para entrar, por favor me dicen. Ya van 23 y son 30, listo. Bueno, entonces aquí tenemos el... Listo. La definición, siempre, y les insisto, siempre que vamos a hacer un ejercicio, acudimos a la definición. Listo. De eso se trata y así es que se aprende la física. A ver, no se hacen los problemas. No, el error de los estudiantes es que cuando van a estudiar física se van a resolver problemas sin haber leído la teoría. Entonces, no saben qué les están preguntando, entonces no entienden el ejercicio y empiezan a renegar y a hablar más del profesor. Sí. Lo primero que hay que hacer es entender muy bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hallar el campo eléctrico de una línea de carga a una distancia R. Entonces, la idea es que tengo a una distancia R de la línea de carga, tengo que calcular el campo eléctrico. Como hay simetría cilíndrica, un alambre tiene simetría cilíndrica, entonces yo puedo coger la simetría cilíndrica. Aplicamos ley de Gauss con simetría cilíndrica. ¿Listo? Para mirar en un punto cualquiera que yo me ubique, cómo calcular el campo. Observen que en cualquier punto que yo ubique, donde yo ubique este punto en cualquier parte sobre la superficie, el campo eléctrico va a tener el mismo valor porque está a la misma distancia R del elemento de carga. ¿Listo? Entonces, eso me da garantías de poder utilizar la ley de Gauss. Otra cosa, el vector de superficie y el vector de campo eléctrico son radiales. El vector de campo eléctrico, a ver, lo voy a dibujar acá. Una perpendicular a esta línea y que pase por este punto. Ay, no me va a dar. Perpendicular, que pase por este punto. Ahí, pero me pasó el eje Y, el eje que no me sirve así control Z. Es una perpendicular a este punto, al eje X, a esta línea, y que pase por este punto. Ahí se pasó. Entonces, lo que quiero dibujar es que el campo eléctrico, vamos a ver si me deja hacer esta intersección acá, de esta línea con esta línea. La verdad, la intención mía no era hacer esa línea, pero en el fondo sí me va a servir para asegurar mejor la cosa. Y entonces, el vector de campo eléctrico es radial, sale de la carga y... Necesito hacer el otro, allá que mover este puntito que tengo acá. Está que me quedo justo sobre la línea que necesito. El vector de campo eléctrico, eso, sale radialmente de la línea. ¿Listo? O sea, si yo muevo este punto, este punto, si muevo este punto, el campo eléctrico siempre va a ser radial. ¿Listo? Si lo muevo, siempre va a ser saliendo radial. Y el vector de superficie sale de la superficie. ¿Ah? Radial significa que es paralelo al eje. Lo que sale radialmente en la dirección del radio perpendicular al eje del cilindro. Listo. Perpendicular al eje del cilindro. ¿Listo? Y el vector de superficie sale de la superficie también radial.
O sea que el vector de superficie y el vector de campo eléctrico tienen la misma dirección. Otra de las cosas que en la clase anterior nos decía el libro era recomendable para visualizar que se podía utilizar la ley de Gauss. Recuerden que nos dieron 4 opciones. ¿Sí? Una de ellas, alguna de ellas se podía cumplir, o varias de ellas. Entonces aquí, por ejemplo, se cumple que sobre la superficie del cilindro, en cualquier punto de la superficie, el campo eléctrico va a tener el mismo valor, la misma magnitud. Esa es una. Y la otra es que el vector de campo eléctrico y el vector de superficie son paralelos, por lo tanto, el coseno de 0 es 1, o sea que el producto escalar, este producto escalar, E punto de A es igual a E por dA, o sea, se convierte en un producto usual. ¿Listo? Ya que tenemos todas esas garantías, simplemente podemos usar la ley de Gauss. Bueno, ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a desarrollar eso. ¿Ese campo eléctrico depende del área? No. Bueno. ¿Qué parte de la superficie del cilindro? Este cilindro tiene vector de superficie en este sentido, pero ojo, también hay otro vector de superficie por acá. Yo lo logro agarrar y lo logro agarrar. Las tapas del cilindro también forman un vector de superficie. Vamos a ver si me lo deja dibujar perpendicular a las placas a esta placa. ¿Y qué pasa por ejemplo? A ver si me va a dibujar un punto de este tarro y que me haga una línea perpendicular a él. Vamos a ver si me la deja hacer a esa tapa. Listo. Ahí la dejo hacer. Entonces, el vector de superficie aquí es en este sentido. Vector de superficie va así. Y el vector de campo eléctrico va en esta dirección. Perpendicular, saliendo, radial, en forma radial. Ahí yo veo cómo lo puedo dibujar acá. Voy a decir, me trajo una perpendicular que pase por este punto a esta línea. Listo. Bueno, entonces el vector de superficie va en esta dirección, en la dirección de esa línea. El vector de superficie ya sabemos cómo es, y el vector de campo eléctrico va en esa dirección, radial. Observe que el vector de superficie y el vector campo eléctrico sobre la tapa son perpendiculares. ¿Sí? Lo mismo va a pasar sobre la tapa de abajo. Por lo tanto, este producto escalar nos va a dar 0. ¿Qué quiere decir? Por las tapas no hay flujo de campo. Solamente hay flujo de campo a través del área lateral del cilindro. ¿Les queda claro? Y entonces, ya sabemos, como solamente depende del área lateral, entonces esta integral se nos transforma en esto. Se nos quedaría simplemente, no depende del área, entonces lo puedo sacar del área, lo puedo sacar de la integral. Es decir que E por A es igual a Q sobre S menos 0, a eso que tenemos acá. Ok. Pero esta área es el área lateral de un cilindro. Y esta Q interior, es la carga que me queda atrapada en este cilindro. O sea, la carga que hay en este cilindro atrapado acá. ¿Sí? Solamente la que me quedó atrapada porque es la carga interior. ¿Cuál es la carga interior? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que son 10. Las que quedan atrapadas por la superficie gaussiana que yo acabo de dibujar. No, estas dos de abajo no cuentan porque están por fuera, ¿sí o no? Las que están adentro del cilindro. ¿Y cómo la calculamos? Lambda veces L. Lambda veces, ¿cuál L? La altura del cilindro. Entonces voy a construir aquí. Voy a volver a editar acá. Entonces vamos a tener que, voy a volver a copiar esta ecuación porque la voy a volver a utilizar, pero la voy a si la copié, no la copié.
control V. Y entonces, ¿cuál es el área? Me sirve el área lateral del cilindro. El área lateral de un cilindro es 2pi RL. Eso que multiplica a 2pi por el radio del cilindro. ¿Cuál cilindro? El gaussiano. Siempre que estamos hablando de la integral gaussiana, tiene que ver con todo lo que es con lo gaussiano, con la superficie gaussiana o el volumen que me encierra la superficie gaussiana. Entonces va a ser el volumen, el área lateral del cilindro, porque ya sabemos que las tapas no contribuyen al flujo. Por 2πr por la longitud del cilindro. O sea, lo que carga por unidad de longitud. ¿Y qué es Q interior? Q interior es lambda veces la longitud. Esa Q interior va a ser lambda por L. Ok. Esto tenemos. Ah, pero por aquí me quedó un errorcito. Vamos a ver qué pasó. Como que borré más de la cuenta. Entonces, me sobró una llave. Entonces me faltó borrar una llave. Eso. Ok. Entonces, observen. El campo eléctrico por 2πrl, que es el área lateral del cilindro, es igual a lambda veces L. Ah, pero esta L, esta misma L. Espérenme, ya la corrijo. Lambda veces L mayúscula. Recuerden que esa L mayúscula es la longitud del cilindro. ¿De cuál cilindro? Cilindro gaussiano. Y ese cilindro gaussiano, esta L y esta L se me van estas dos L. Y me quedaría ya, vamos a despejar, que el campo eléctrico va a ser igual. Luego E va a ser igual a Q, ¿cómo es? Antes me quedó peor. Yo lo quería al revés. Bueno, entonces ese campo eléctrico va a ser igual a Q, ¿cómo es lambda? En el numerador me queda lambda. Lambda. Y en el denominador me va a quedar 2pi. 2πr, epsilon sub 0. Epsilon sub 0. Cerramos. Ok. Entonces, mira, ese es el campo eléctrico para el cilindro, ese cilindro con esa carga. Mire que en el fondo, de entrada nos dijeron que ese cilindro era infinito. Sí, pero mire que aquí ya la respuesta final no depende de la longitud del cilindro, sino que depende de lambda, que es la densidad de la forma como se distribuye la carga en el cilindro. Simplemente lambda, que es una constante, sobre 2pi r es su 0. Listo. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, entonces decía que la altura del cilindro no incide. Mire que canceló. Okay, sí. Sí, no importa. No importa la altura del cilindro. Aquí se ve claramente que se cancela. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno. Vamos a hacer entonces, vamos a dejar este en la página 1. Vista gráfica, va a quitar esa vista algebraica. Entonces va un deslizador que hacer un paginador, número entero. Listo. Vamos a dejar todo esto en la página 1.
propiedades. Avanzado, vayan haciéndolo, aprendiendo lo que yo voy haciendo y para que simplemente cuando lo tenga que hacer, lo hagan. N igual 1. Y esa parte solamente me va a quedar en N igual 1. Ahora cojo esta otra, cancelar. Cojo esta otra y le digo también que me lo lleven en N igual 1. Listo, ok. Y vamos a llevar este radio, que es solamente para este caso, que también me lo deje solamente en N igual 1. Y vamos a coger este cilindro. Bueno, lo podía coger desde allí también. Este cilindro, que también sea solamente en N igual 1. Esta línea ya no nos interesa que nos la muestre, esta para construirlo. Esta también era para construirlo. Para construirlo. Para construirlo. Objeto no visible, no se puede borrar, porque este me borra todo lo que escribí sobre ella. Este no se necesita, no visible. No visible. No visible. ¿Listo? Y ese es el punto donde estamos calculando el campo. ¿Sí? Para mirar. Listo. Esto que sea en N. Pues, aquí no me deja señalizar así. N igual 1. N igual 1. Para construir, vamos a construir otro. Listo. Vamos a pasar a N igual 2. Para que, bueno, esta etapa también que sea, esto sería N igual 1. Es que estas figuras se las hacen. Mire que yo solamente dibujé el cilindro y él me toma todo lo otro. N igual 1. Listo. Lo malo que es que él aquí no me deja seleccionar nombre todo. Pero bueno. N igual 1. Bueno, démoslo por ahora sí. Bueno, este objeto no visible. Objeto no visible. Bueno, y esas son las líneas de carga. Por ahora dejémosla aquí, por ahora no nos asombra mucho. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es una lámina. Miren que son ejemplos muy típicos. Y lo único que se necesita es identificar cuál es la simetría que funciona en cada caso. Observen esta lámina que viene acá. Esta es una lámina, dice plano de carga. Encuentre el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad de carga superficial uniforme sigma. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevarlo para allá para que lo hagamos. Control C. Esto lo vamos a llevar a N igual 1. A ver, propiedades. N igual 1. Listo, entonces ya aquí tenemos, voy a quitar esto. Entonces voy a escribir aquí el texto del ejercicio. Control V. Aquí no tiene ninguna, solamente sigma que me lo cambió. Fíjate que por aquí me quedó. Listo. Ok. Vamos nuevamente con las propiedades. Texto grande y color suave. Listo.
Ahora me están diciendo, vamos a calcular para una lámina infinita de carga. Como nos la muestra aquí, vamos a mirar aquí un momentico el libro. Miren cómo la tenemos. Pues tenemos una lámina infinita. Vamos a construir una lámina infinita y calculamos el campo eléctrico a una distancia. Este ejercicio es muy importante para calcular la capacitancia de un dispositivo. Allá lo vamos a utilizar. Entonces, voy a construir aquí nuevamente un deslizador. Lo voy a llamar A. Bueno, ahí. Pero de menos de ahí a ahí. Ok. Y voy a decir, voy a construir un plano paralelo. Cancelar. Un plano. A ver, este lo vamos a poner, vamos a quitarlo. Objeto no visible y objeto no visible. Listo. Entonces voy a escribir aquí Z, X igual a acá. Listo, ahí tenemos ese plano. Listo. Si yo muevo, ese es el plano infinito. Efectivamente, eso es un plano infinito. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos? Ese plano tiene una densidad de carga superficial que nos dijeron que es sigma. Quiero calcular el campo eléctrico a una distancia R por acá cualquiera. ¿Sí? Va a dibujar una línea aquí perpendicular que pase por este punto y a este plano. Listo. Entonces, a una distancia, por ejemplo, en este punto, aquí va a calcular el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el campo eléctrico ahí? Voy a construir un cilindro gaussiano. Ojo. Voy a construir un cilindro gaussiano. Lo hace que es de radio, que cilindro que llegue hasta este punto y que salga de acá. Bueno, que atraviese los dos, de lado a lado. Lo voy a llamar de radio aéreo, como ya tengo el R por ahí, déjame decir, me parece también. Listo, ahí tenemos el cilindro. Observen que según esto, las líneas de campo eléctrico de esta lámina salen tanto para acá como para este lado. Salen para los dos lados. O sea que el campo eléctrico viene en este sentido, va saliendo, pasando perpendicular por cada punto acá. Perpendicular que pasa por este punto y a esta línea, ahí está. El campo eléctrico siempre va a ser saliendo de acá para este lado, saliendo, pero, ojo, pero si yo volteo aquí, volteémoslo, por el otro lado, para este otro lado, también están saliendo líneas de campo. También salen líneas de campo. Las líneas de campo salen tanto para allá como para acá, para los dos lados del cilindro, ¿sí? Salen en forma perpendicular a la tapa del cilindro, ¿sí? Independiente como tenga yo, salen líneas para un lado y para el otro, ¿listo? Pues aquí no se ve en realidad paralelo, pero en realidad sí son paralelas. Porque lo que pasa es que ese punto lo tomé por acá, pero yo lo puedo mover, no sé, para que me queden, pero siempre son perpendiculares a las tapas del cilindro, porque esta línea es perpendicular a esta línea, ¿listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a escribir la ley de Gauss. Observe que el vector de superficie, en este caso, también va saliendo en esta dirección, en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Sí? O sea que el vector de superficie y el campo eléctrico son paralelos, por lo tanto, en la definición de Gauss, en la definición
que decía el producto escalar se me convierte en un producto usual. O sea que la integral cerrada del vector E escalarmente por el diferencial de área fácil por acá me sobró el CDOC. Entonces va a quedar CDOC es este producto usual, este producto escalar se convierte en producto usual. ¿Por qué? Porque el vector de superficie y el vector de campo eléctrico son paralelos, luego el coseno de 0 es 1, recuerda que es la magnitud de E por la magnitud de A por el coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1. Entonces me va a quedar que eso es igual a ¿quién? Carga neta encerrada dividida por epsilon sub 0. Igual a Q interior dividido epsilon sub 0. ¿Listo? Ahora, recuerde que esto es el flujo eléctrico. O sea, salen líneas de flujo para allá y salen líneas de flujo para acá. Sale para los dos lados. Por lo tanto, al resolver esta integral, que es lo que hay que tener en cuenta con Gauss, como me salen líneas para un lado y líneas para el otro, entonces esa integral es igual a 2 veces, o sea, resolver esa integral es 2 veces E por A. 2 veces E por A. ¿Por qué? Por lo que les dije, salen líneas para allá, sale una línea para allá, otra para acá. En cada punto sale una línea en ambas direcciones. ¿Listo? Y entonces, simplemente me quedaría eso. ¿Y eso es igual a quién? A Q interior dividido epsilon sub 0. Igual. A Q interior dividido epsilon sub 0. ¿Pero qué es Q interior? La voy a volver a escribir aquí. Q interior es la cantidad de carga de toda esa lámina que tiene una densidad superficial de carga. Tiene muchas cargas, muchas cargas, muchas cargas, muchas cargas, muchas, 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 muchas. Pero suave que las únicas que me van a servir son las que me quedan encerradas por la superficie gaussiana. ¿Y cuál me queda superficie gaussiana? Encerradas por la gaussiana, las que están en esta circunferencia, en este círculo acá, en el círculo de radio A. ¿Sí? Entonces, eso es igual a, ese Q interior es igual a sigma veces A. Es igual, ese Q interior es sigma veces A. Sigma veces A. Ok. Y miren lo que pasó aquí, que entonces esta A se me va con esta A. ¿Sí? Esta A y esta A se me cancela y me quedó que el campo eléctrico. Viene un resultado todavía más curioso y más interesante. El campo eléctrico es igual ¿a quién? A sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y ese ya le va a porque va a ser curioso. ¿O usted por qué cree que digo yo que es curioso? Mejor les hago esa pregunta y la voy a hacer a Alex Quiroz, que siempre me responde. Porque como el otro no me responde.
Ah, mira, esto me lo escribió aquí todo. Ah, pasa una cosita. Citar. Lo voy a copiar todo. Control C. Ok. Yo paro acá, ahora sí pongo el texto. Escojo el texto. Acá. Control V. Listo, ok. Y esta de acá la voy a borrar. Y entonces, toma las propiedades nuevamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que es curioso? Observe que el campo eléctrico no depende de la distancia a la superficie. En alguna parte aparece la distancia. Sigma es constante, es que es la densidad de la placa, densidad de carga de la placa. Es si lo sucede es constante y 2 es una constante. O sea que para este caso el campo eléctrico no depende de la distancia al punto. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? Muy difícil. ¿Se da cuenta? Mire cómo se resolvió un problema aquí con Gauss. En 4 o 5 pasos. ¿Cuántos pasos me gasta aquí? 1, 2, 3, 4 pasos. Y son pasos que ustedes tienen que tener. Mire, la definición. Lo primero que tenemos que escribir es la definición de lo que me están preguntando. Acá vamos a calcular el campo eléctrico. Como hay simetrías, utilizamos la ley de Gauss. Entonces, escribo la definición de la ley de Gauss y vamos desarrollando el ejercicio, viendo las cosas. Aquí básicamente te observe que lo importante aquí es identificar qué. Identificar cuál es la simetría que me facilita el problema, qué tipo de simetría usar. Observe que mire que este problema y el que acabamos de hacer se resuelven con simetría cilíndrica. Pero mire que son completamente distintos. En el otro utilizamos el área lateral, en este utilizamos el área de las tapas. Claro, son dos casos distintos, y el uno en una lámina y el otro en un alambre. Son distintos, sin embargo en ambos utilizamos la simetría cilíndrica. ¿Utilizamos qué? Simetría esférica, simetría cilíndrica. Vamos a ver qué otro ejercicio podemos calcular. Y es fácil, como les digo, este que acabamos de hacer es muy importante, les insisto, porque por ejemplo unos dispositivos que se llaman capacitores, que generalmente son de placas paralelas, utilizamos este mecanismo. Se construye utilizando ese mecanismo. Aquí unas consideraciones antes de hacer más ejercicios sobre la ley de Gauss. Dice cómo se aprende, conductores en equilibrio electrostático. Como se aprendió en la sesión 23.2, que es el campo eléctrico. Un buen conductor, ¿qué es un buen conductor? Un conductor o un conductor simplemente es un material en el cual las cargas se mueven con mucha facilidad. Un buen conductor eléctrico contiene cargas, electrones, que no se encuentran unidas a ningún átomo. Debido a eso, tienen la libertad de moverse al interior del material. ¿Por qué no se encuentran unidas? Propiedad de una de las cargas. Cargas del mismo tipo se repelen. ¿Y de qué están compuestos los materiales conductores? O la mayoría de los materiales están compuestos de átomos, y los átomos en su último nivel, en la parte exterior están los electrones y en la parte interior están los protones. De adentro están los protones y afuera están los electrones. Por lo tanto, los electrones de los últimos niveles del átomo están siendo repelidos por los propios compañeritos, por los propios electrones que están más al interior del átomo. Los que están más al interior del átomo, como están más cerquita del núcleo, tienen más fuerza eléctrica
porque son más atraídos por los protones, porque al estar más cerquita, recuerden que la fuerza eléctrica depende del cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, al estar más cerquita al centro, van a tener mucha más fuerza eléctrica debido a los protones. Pero los que están más afuera están siendo repelidos por sus propios compañeros, los electrones, y están siendo y la fuerza debida a los núcleos es muy débil porque están muy alejados. Y recuerden que la fuerza cae como 1 sobre R2. Por lo tanto, esos últimos electrones de la última capa de energía están débilmente ligados al átomo. Cuando es un conductor, cuando es un conductor se caracteriza porque tiene muy pocos electrones en la última capa de energía. Por ejemplo, los materiales en la tabla periódica que son de la columna 4A, 4, donde está el carbono, el silicio, esos átomos, todos los átomos tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, cumple la ley del octeto, todos los electrones, todos los átomos están apareados, no hay electrones libres para combinar con otros materiales, para que se muevan por el conductor. Los elementos del grupo 4 tienen 8 electrones en el último nivel de energía y todos están apareados. No, perdón, tienen 4 electrones en su último nivel de energía, pero cada electrón lo comparte con cada átomo vecino. Por lo tanto, todos los electrones están ocupados, no hay electrones libres para moverse. Pero, por ejemplo, el cobre tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Como tiene 2 electrones, no tiene, comparte esos 2 electrones están libres de moverse por todo porque no tienen con qué unirse, porque todos los otros están ocupados. Pero esos últimos 2 no se ubican y están siendo repelidos por todos los átomos de cobre, del material de cobre. Entonces, ellos están flotando por todo el material. Cualquier energía mínima que se le aplique los puede expulsar de la lámina. ¿Listo? Por eso el cobre es un buen conductor. ¿Sí? Entonces, los materiales conductores tienen esa característica, que los últimos electrones están muy débilmente ligados al núcleo, entonces se pueden mover con mucha facilidad, entonces prácticamente flotan en el material. Cualquier diferencia de potencial los pone en movimiento. Dice que no se encuentra en unidad ningún átomo debido a eso, tiene libertad de moverse en el interior del material. Cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento neto de carga, el conductor está en equilibrio electrostático. A ver, cuando no hay una diferencia de potencial en el conductor, ellos se están moviendo por por todo el volumen, por todo el material, libremente moviéndose, pero no hay movimiento efectivo porque ellos chocan átomo con átomo y todos los repelen, se mueven en un movimiento caótico, sin rumbo fijo, pero no hay corriente, no hay movimiento efectivo porque parte de un punto y pasa por el mismo punto y vuelve al mismo punto, en fin, no hay conducción. ¿Listo? No hay, pero en ese caso se dice que hay el equilibrio electrostático porque los electrones no se mueven en una dirección definida. ¿Listo? Entonces hay equilibrio electrostático. En realidad no hay movimiento efectivo. Ellos están flotando en una nube ahí, flotando, pero no hay un movimiento efectivo. No hay un desplazamiento efectivo en realidad. Entonces dice, es un conductor en equilibrio electrostático. Un conductor en equilibrio electrostático tiene estas siguientes propiedades muy importantes para que sepa que las va a preguntar en el próximo cuestionario. En el interior de el interior de un conductor, en el interior del conductor, el campo eléctrico es 0. Si el conductor es sólido o hueco. ¿Qué quiere decir esto? Que una esfera conductora es lo mismo que un cascarón conductor. Porque dentro del interior de la esfera conductora no hay campo eléctrico. ¿Listo? ¿Por qué no hay campo eléctrico? Porque cualquier exceso de carga se va hacia la superficie del conductor y como los electrones son libres de moverse, muy libres de moverse y son repelidos por los átomos interiores, entonces cualquier exceso de carga se va a ir hacia la superficie del conductor. Por lo tanto, dentro del conductor no hay ninguna cantidad de electrones disponibles para
para hacer conducción. O sea, no hay movimiento efectivo, no hay adentro, entonces no hay carga neta efectiva. El número de electrones y de protones es igual. Hay tantos electrones como protones, la carga neta entonces es cero. Por lo tanto, adentro del conductor no hay carga. Al no haber carga neta efectiva, no hay campo eléctrico. El campo eléctrico dentro de un conductor, sea hueco o sea conductor sólido, no, no hay campo eléctrico. Si un conductor aislado tiene carga, esta reside en su superficie. Cualquier exceso de carga en conductor va a estar siempre en la superficie, por lo que les he dicho, primera propiedad de las cargas. Cargas del mismo tipo se repelen, todos los átomos del conductor están repeliendo los electrones que están en su último nivel de energía, por lo tanto todos van a ir para ocupar la superficie más externa. O sea, ellos están siendo expulsados de toda la región del conductor. Mire que todo tiene que ver en realidad con esas propiedades de las cargas que vimos cuando vimos campo eléctrico. El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud sigma sobre epsilon sub cero. Esto es sigma, ¿cómo es que le quedó malito? Sigma sobre epsilon sub cero, donde sigma es la densidad de carga superficial en este punto. Recuerda que eso es una sigma. ¿Listo? Esto es lo que acabamos de hacer justamente acá. Cuando yo estoy en la superficie del conductor, en la lámina que acabo, en esta lámina, cuando estoy en la superficie, en la lámina, si estoy justo en este lado de la lámina, el campo eléctrico es sigma sobre epsilon sub cero. Cuando estoy, porque aquí no, solamente, no podría mirar el lado de allá, en un conductor cualquiera, solamente tendría justo encimita de la lámina, es sigma sobre los cero. Ya más por fuera es sigma sobre los cero, pero justo encima es lo que me están diciendo, es sigma sobre 2 sigma sub cero. Vamos a ver si ya nos lo demuestran por qué. Dice, en un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. O sea, en las puntas. En las puntas, el radio de curvatura es más pequeño, luego la carga, cualquier exceso de carga tiende a irse a las puntas. Ese es el principio del pararrayo. El pararrayo es una varilla que termina en punta, que va conectada a tierra. La tierra es emisor o absorción, emite o absorbe electrones. Si necesita, arrastra electrones. Si le sobran, expulsa electrones. Entonces, lo que hace el pararrayos es que se monta en una superficie alta, esa varilla va conectada a tierra. Cuando hay tormentas eléctricas, entonces las nubes que se acercan a el pararrayo se descargan a través de ese pararrayo. Se descargan significa que o mandan electrones a la Tierra o arrastran electrones desde la Tierra. ¿Sí? Los rayos se pueden suceder de varias formas. Una es que vayan de la nube a la Tierra o pueden ir de nube a nube. ¿Sí? Si el rayo cae o el rayo sube, eso es no se sabe. Simplemente porque él estar expulsando electrones o arrastrando electrones, o puede ir de una nube a otra. Entonces, aquí tenemos, en un conductor de forma regular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. O sea, en las puntas, la densidad superficial de carga es mayor. Toda la carga tiende a irse en las puntas. ¿Por qué? Porque tratan de escapar del conductor. ¿Por qué? Porque todos los átomos interiores del conductor están expulsando las cargas externas, que son los electrones. Bueno, y si fueran protones, lo mismo, porque lo que pasa es que si fueran protones es que al material le faltan electrones, perdón, sí, si al material le faltan electrones,
Entonces tiene huecos para ser ocupados por otros electrones. Entonces, si en un conductor hay un hueco, un electrón vecino y un átomo vecino tratará de ir a ocuparse ese hueco. O un electrón de los libres que están por allá, que no están donde agarrarse, van y se meten allá. Pero entonces un electrón que dejó un espacio por allá, deja un hueco, entonces otro electrón llenará ese hueco. Y entonces se va a producir un movimiento como si los huecos se estuvieran moviendo, porque los electrones están llenando los huecos del otro electrón que desocupó. Y entonces ahí dice uno que el exceso de carga es positivo, pero en realidad lo que se mueve en un material, siempre que estamos hablando de carga, es lo que se mueven son los electrones. Aquí van a explicar por qué el campo eléctrico justo encima es sigma sobre S los cero. Entonces, E por A, el campo eléctrico y el vector de superficie son perpendiculares. Como yo no puedo mirar lo que sale al otro lado, conductor de forma irregular, solamente puedo mirar acá, no puedo mirar el flujo eléctrico dos veces como lo miré para la lámina, porque esto no es una lámina. Entonces, justo encima, el flujo eléctrico es sigma sobre S y cero. Recuerda que nosotros calculamos 2 porque era que salía al otro lado, pero aquí no estamos mirando lo que sale al otro lado, sino lo que sale solamente acá. El flujo eléctrico solamente es para este lado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo están explicando, lo pueden leer, lo pueden mirar. Este ejercicio nos demora un poquitico, esto lo vamos a dar para la próxima clase, muchachos. Hoy es viernes. Yo no sé si ustedes están cansados, yo ya estoy cansado. Estoy cansado. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Aunque yo creo que nos rindió la clase hoy. Bueno, la idea es que tampoco nos rinda mucho, sino que entendamos. Muchachos, la verdad, vamos muy bien en el tiempo con las clases. ¿Verdad que hoy era laboratorio? Sí, no, pues para nosotros da lo mismo. Lo importante es que entendamos. En otros tiempos se hacían los laboratorios para explicar los fenómenos físicos y se trataban de hacer montajes de laboratorios. Esos laboratorios son en realidad, realmente son caros hacer los montajes. No es tan fácil y hay veces no se llega al objetivo del laboratorio. Por ejemplo, ustedes saben, yo creo que les pasaron la experiencia con los laboratorios de física 1. ¿Ustedes sí aprendieron algo de física en el laboratorio de física 1? A ver, Carlos Henao, dígame usted. ¿A usted le sirvió el curso de laboratorio de física 1 para aprender los conceptos teóricos de física, de mecánica? La aplicación de la teórica a lo práctico, más o menos, la verdad. ¿Sí logró sacar algún provecho? Diga la verdad. La verdad no. La verdad no sabe por qué. No, porque fue lo mismo que vi en el colegio, entonces eso no. Nada. ¿Y por qué los laboratorios de allá están enfocados, no sé ellos por qué cometieron ese error, a estadística? Hay tres prácticas de estadística. Y la física y la estadística son ciencias complementarias, pero opuestas. La física estudia lo determinístico, lo que es preciso, lo que es exacto. La estadística estudia lo que no es preciso, lo que no es exacto. Las variables físicas llaman variables determinísticas. Las variables estadísticas llaman aleatorias. Y entonces, por ejemplo, para mí es un problema, porque van a poner muchachos a las asesorías a preguntarme de cantidades de variables aleatorias, pero es que ellos la comparan con variables determinísticas. Entonces no tiene sentido porque o sea, una variable aleatoria no aplica las características. Por ejemplo, cuando yo hablo de variables determinísticas y de la incertidumbre de la medida, que ellos hablan en ese laboratorio de incertidumbre relativa, incertidumbre no sé qué, incertidumbre absoluta. Para la determinística no aplica. Y además, cuando uno hace esos laboratorios, por ejemplo, con la hoja de cálculo de Excel, la regresión lineal, el coeficiente de determinación al cuadrado, es el que le determina a uno el grado de exactitud de la medida y no la desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí la desviación estándar es mínima. En un experimento de física tenemos que el nivel de certeza de un experimento debe ser
del 99%. Y lo curioso es que no es el laboratorio y le da uno errores del 2000%. Entonces ahí se pierde, esos laboratorios dejan de ser determinísticos. Entonces la verdad es mejor, a la final, yo creo, desde mi punto de vista, aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para mostrar los fenómenos físicos, como por ejemplo hicimos aquí el ejemplo de la alambre, para mostrar qué es lo que está pasando. La gráfica en 3 dimensiones nos lo deja ver muy fácil. Y hacer este montaje de laboratorio, la verdad, no es fácil, es bastante complicado. La verdad es que para física 2, para física 1 se supone que podríamos hacer más experimentos de movimiento, de fuerzas, de choques, se podrían hacer. Pero ya hacer experimentos, o sea, primero que todo hay que quitar los experimentos de estadística porque no aplican para la física. Y montar, yo prefiero que más simulaciones, aprovechar más simulaciones para ir más acorde con las nuevas tecnologías. Bueno, en todo caso, por ejemplo, esta lámina acá, lo mismo. La explicación aquí, hacer este montaje experimental, no es fácil, no es fácil hacerlo. Para mí, porque la verdad es que el campo eléctrico en realidad no se mide, sino que se mide es la diferencia de potencial. Sí. Esta ley de Gauss se puede hacer en un laboratorio con agua, pero midiendo potencial eléctrico. A partir del potencial eléctrico, tenemos que calcular el campo eléctrico, que es el tema que viene. Listo. Y la próxima clase te vamos a hacer este ejercicio, que es una aplicación de la esfera aislante y un cascarón conductor. Sí, es el mismo que hicimos al principio. Ya de la esfera aislante lo hicimos. Combinamos esta con esta y entonces vamos a tener, lo vamos a hacer en la próxima clase. Y ya hacer ejercicios y para irnos a campo, a potencial eléctrico. Ahí termina el capítulo de ley de Gauss. La verdad, esos temas ya son mucho más corticos, porque no sé, aquí en Cero se extienden muchas veces los capítulos, pero en realidad el tema no es tampoco tan extenso. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes. Este lunes no es puente. Pero como les digo, vamos bien de tiempo. ¿Ah? Muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Que disfrute mucho. Que disfrute mucho y que sí tenga acercamiento físico. Profe, muchas gracias. Sí.